Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Hoy es día viernes 17 de julio del 2020. Mi nombre es Patricio Huertas. Bienvenidos a este tercer programa, Educación para la Vida. El papel de los profesionales y científicos de la psicopedagogía es construir modelos teóricos rigurosos y contrastados que den cobertura a desarrollos tecnológicos que permitan dar respuestas coherentes y adecuadas al tipo de problema que intentan resolver, que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas a las que va dirigida, que en última instancia es la sociedad en su conjunto. Este es el tema que trataremos el día de hoy, la psicopedagogía, una visión específica en la problemática educativa. Para esto ya está con nosotros nuestro invitado especial. Él es Alexis Pozo, estudiante universitario de los últimos semestres de la carrera de psicopedagogía. Bienvenido, Alexis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Gracias de verdad por la invitación. No me queda más que felicitarte por esta iniciativa de este programa Educación para la Vida. Espero aportar un granito de arena más para toda la comunidad educativa, para todas las familias y bueno, para todos quienes vean este programa. Gracias, Pato, de verdad. Siempre gracias a ti, Alexis, ¿no? Comentarle a todos nuestros amigos oyentes y televidentes en la red que nos vayan a ver en este programa, que con Alexis ya habíamos tenido un primer acercamiento y habíamos realizado una entrevista. Esta entrevista la realizamos en Radio Amparazú, en la ciudad de Ibarra. Y justamente hablábamos sobre la psicopedagogía y las dificultades de aprendizaje. Teníamos pendiente una nueva entrevista para concluir el tema que habíamos iniciado, pero lamentablemente ya nos cayó encima esa pandemia y el confinamiento que era ya urgente, ¿no? Y obligatorio. En ese sentido, vamos a hablar en este programa y es la nueva metodología que nos ha tocado vivir. Una conferencia virtual, así que de esta manera vamos a expresar un poco de las opiniones que tenemos en lo que respecta a la psicopedagogía. Alexis, ¿de dónde nace la psicopedagogía? Bueno, la psicopedagogía nace como una necesidad, ¿sí? Una necesidad que va a responder a la problemática educativa. La problemática educativa específicamente en el fracaso educativo, donde se ve centrado el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Entonces, cuando se refleja esta problemática, allá por los años 50 era intervenida por médicos, por psiquiatras, por pedagogos, por psicólogos, ¿sí? Entonces, estos expertos de aquella época proponen que quien intervenga en esto sea una ciencia que converja todas estas disciplinas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, allá en este tiempo que te digo, un niño, el mal llamado niño problema, se lo atendía con un psiquiatra, ¿sí? Cuando en realidad lo que se necesitaba era un psicopedagogo. En aquella época los estudiantes eran vistos como meros receptores de cualquier tipo de noción, cuando en realidad son seres en pleno desarrollo y, y con un sinnúmero de posibilidades. Entonces, con ello se va institucionalizando la psicopedagogía como una especialidad para profesores, para docentes, luego como una carrera técnica y luego ya como una licenciatura, la licenciatura en la psicopedagogía. Entonces, con ello, la psicopedagogía, con el pasar del tiempo, sabemos que es una ciencia joven y se va nutriendo del psicoanálisis, del conductismo, del cognitivismo, ahora de la neurociencia. Sí, entonces, aunque sea una ciencia joven, ha ido progresando pues muy, muy rápido. Alexis, si bien es cierto, como tú lo mencionas, la psicopedagogía es una ciencia nueva y hay personas que consideran que esta ciencia tiene que tratar, tiene que enfocarse solamente en problemas o dificultades escolares. ¿Esto es cierto? ¿No es cierto? O más bien explícanos cuál es el abordaje que tiene esta ciencia y cuál es el objetivo que persigue. Eh, Verás, el objetivo, lo que busca la psicopedagogía es directamente intervenir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, directamente intervenir con el sujeto que aprende.
y por lo tanto también con el sujeto que enseña. Entonces, aparte de esto, se puede también enfocar, abordar la problemática desde distintas perspectivas, desde distintos puntos de vista que afecten a ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, para esto nació la psicopedagogía. Para ver, como te dije antes, era vista desde bastantes disciplinas, la medicina y todos los que te mencioné. Entonces, desde estas perspectivas, nosotros buscamos dónde está esa piedrita en el... Entonces, pues hay muchos enfoques, hay muchas perspectivas, pero en general el objetivo que busca la psicopedagogía es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, explícanos entonces un poco cómo trabaja la ciencia y cómo se presentan las dificultades en el proceso de enseñanza. En el proceso de enseñanza, esta dificultad, esta problemática se presenta redundando pues en quien enseña, ¿no? Entonces, aquí se evidencia lo que es la mala práctica docente. Entonces, aquí las dificultades vienen con malas metodologías, técnicas inadecuadas, modelos pedagógicos inadecuados, formas de enseñanza que no aterrizan directamente, que no son personalizadas al contexto necesario, o una pedagogía que se usaba hace años, la tradicionalista, enfocado en conductismo, mera recepción. Entonces, ahí es donde ya existe esta problemática de enseñanza. Alexis, en el Ecuador, lamentablemente, no todos los docentes son pedagogos. ¿Tú consideras que realmente se necesita seguir una carrera pedagógica o hacer estudios en pedagogía para poder ser docente o cualquier persona profesional puede serlo? Sin duda alguna, Patricio, sin duda alguna, porque pues ya hemos visto mucha problemática, de hecho desde que estoy en el colegio, ya, mira tú, circunstancialmente, sin ni siquiera aún haberme formado en este tipo de carrera, ya se veían los problemas desde la visión de un estudiante. Ahora imagínate, con esta visión un poquito más amplia que tenemos, pues obviamente sí, Pato, efectivamente esto debe ser de ley. Yo pienso que debería ser una ley que para ejercer la docencia tenga que pasar por un proceso de formación pedagógica, de ley. Claro, y ahí podemos darnos cuenta de que existen muchos inconvenientes después, muchas dificultades. Cuando cualquier persona o cualquier profesional se lanza al campo educativo sin conocer las nociones de pedagogía, cómo saber transmitir su conocimiento, va a tener muchas complicaciones en el momento de tener ya un acceso a los estudiantes. Alexis, ¿cuál es... Así es, Panto, es necesario el saber, el tener este conocimiento de lo que sea, qué sé yo, de medicina, de matemática, lo que sea, no simplemente lo tengo y como lo tengo, pues venga, te enseño, no, es más complejo, es más, tiene su arte, tiene su ciencia, ¿no? Sí, Alexis, te iba a preguntar aquí, ¿cuál es el costo en este sentido cuando los profesionales no son los adecuados para enseñar? ¿Cuál es el costo de una eh, enseñanza errónea, ¿no? ¿Cuál es el costo de una enseñanza inadecuada? Valga la redundancia. El costo de una enseñanza inadecuada es una buena pregunta. Yo creo que, yo creo que el costo de una enseñanza inadecuada es, por ejemplo, cuando existen problemas de aprendizaje, o bueno, en este caso de enseñanza, la mayoría de veces se hurga en el proceso de aprendizaje, no en el de enseñanza. ¿Sí? Se va directamente a ver el niño, si el niño, el estudiante es el del problema. ¿Sí? No se abarca directamente a la enseñanza. Entonces, si hay una mala enseñanza, nosotros vamos donde el estudiante a ver qué tiene, digamos, y ya empiezan las etiquetas, ¿sí? Entonces, el costo de una mala enseñanza yo creo que va a generar estas etiquetas que son muy criticadas, y con estas etiquetas los vamos a discriminar a los estudiantes. Entonces vamos a decir, ese niño tiene dislexia, ¿sí?
y cuando en realidad era la mala metodología de aprendizaje de la lectura, ¿sí? Entonces, y generamos una etiqueta, generamos discriminación, por tanto, generamos limitaciones en los estudiantes. Sí, entonces yo creo que ese es el costo de una mala enseñanza. Y ahora que lo recuerdo también, hay investigaciones. Hay una investigación que se hizo en el 2011 en donde se mide la calidad, la calidez educativa. No se habla de modelos pedagógicos, de estrategias de enseñanza, no. Simplemente es qué tan fuerte es la relación del estudiante y el docente. Qué tan bueno es ese ambiente escolar dentro del aula. ¿Sí? Y entonces, en cuanto a eso, se refleja el compromiso y la predisposición para que el estudiante aprenda. ¿Sí? Entonces, mientras mayor era esta relación, mientras más fuerte era esta relación, mucho mejor era el compromiso del estudiante. Luego de esto se hace una investigación en el 2014, me parece, en donde se mide lo mismo, la relación estudiante-docente. Pero ya se evalúan ya puntajes de habilidades cognitivas o de conocimientos. Entonces, mientras más fuerte era esta relación, mientras mejor era este ambiente escolar, había un mejor puntaje, había un mejor promedio de estudiantes con elevadas calificaciones en matemática, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, luego de esto también podemos ver, imagínate hablando de la calidad, de la calidez de esta relación. Ahora imagínate con los procesos pedagógicos, o sea, es mucho más dañino, este costo es alto. Entonces, luego se hace una investigación en grados más bajos, ¿sí? Solamente desde primero hasta tercer grado, me parece. Entonces, se mide lo mismo la relación estudiante-docente y también ahora se toma en cuenta cómo esto repercute en años más elevados, en el futuro. Entonces, estudiantes que tuvieron un profesor que no incentivaba el ambiente escolar, tenían la mala, por llamarlo así, un mal compromiso, un bajo compromiso escolar, un bajo compromiso con el aprendizaje. Y en el futuro, aunque venga un nuevo profesor, era muy tarde. Mejoraba, sí, mejoraba con este nuevo profesor que sí proponía este mejor ambiente. Mejoraba, pero no alcanzaba el nivel de los estudiantes que sí tuvieron un profesor que proponía un mejor ambiente cuando estaban en grados más bajos. Sí, imagínate el costo que tiene esta mala práctica docente. Y en realidad es muy importante, Alexis, como tú lo mencionas, esta confianza, este vínculo afectivo también que tienen que tener los docentes con sus estudiantes. Y no solamente en etapas iniciales, ¿no? Del ámbito educativo, sino en todos los niveles de progresión, incluso en educación superior. En este momento tú me haces acuerdo también estudios que realizaron varios docentes de la Universidad Técnica del Norte, entre ellos nuestra profesora, Magíster Verónica León, y descubren la correlación entre motivación docente y ajuste a la vida universitaria. Entonces aquí se logra ¿Verdad? descubrir que mientras más motivación de parte del docente, existe mayor ajuste a la vida universitaria por parte de los estudiantes de determinada carrera o facultad. Entonces es muy importante lo que tú mencionas, ¿no? Ahora bien, Sí, Alexis, imagínate con los pequeñitos, con estos niñitos más de importante una todavía. niñez temprana, 6 años, pues imagínate. Claro, muy importante. Estamos, amigos que nos observan, hablando sobre eh, el proceso, cómo se dan, ¿no? Las dificultades en el proceso de enseñanza, las dificultades que pueden tener los docentes, psicopedagogos, entre otros profesionales que están siempre acompañando al estudiante. Ahora bien, Alexis, entremos en el otro aspecto, en la otra cara de la moneda. ¿Cómo se presentan las dificultades en el proceso de aprendizaje? Y ya vamos a entrar de poco a cuáles son. Sí, las dificultades en el proceso de aprendizaje
pues ya las conocemos, las llamadas necesidades educativas especiales, ¿sí? Necesidades educativas especiales asociadas y no asociadas a la discapacidad. En las que son asociadas a la discapacidad, pues tenemos, por ejemplo, discapacidad física, discapacidad sensorial, discapacidad intelectual, y en las no asociadas, por ejemplo, tenemos la dislexia, discalculia, disortografía, disgrafía y muchas más. Ujú. Alexis, Eh, Patricio, claro que también estas dificultades de aprendizaje también se presentan no simplemente con esta terminología de diagnóstico médico, sino también como un problema psicosocial, por ejemplo. ¿Qué tal que un niño que tenga problemas como negligencia familiar él no va a tener la cabeza para venir a la escuela y estudiar y tener esa predisposición para estudiar? Sí, entonces también hay ese enfoque, sí, ese enfoque de esa perspectiva también como una dificultad de aprendizaje. claro, esto se puede conocer como una necesidad educativa transitoria, tal vez, ¿cierto? Sí, puede ser también una necesidad psicosocial, una problemática psicosocial. Alexis, tú has realizado tus prácticas universitarias, tu vinculación en algunas instituciones educativas. De lo que tú has visto en las instituciones educativas, ¿cuál dificultad de aprendizaje crees a la que se le deba prestar mayor atención, según tu criterio como profesional? Bueno, como casi profesional. eh, yo creo que no es conveniente, no es conveniente eh, buscar cuál es más importante. Si, por ejemplo, tú tienes esta discapacidad, entonces a él no le voy a dar tanta importancia al chico de acá. Sí, no me parece conveniente hacer ese tipo de decir ese tipo de respuesta directamente, así objetivamente. Porque, bueno, de hecho, todas estas necesidades necesitan una intervención como tal y aparte recordar esta parte humana de esta ciencia que, que, que vela por estudiantes, ¿sí? Entonces, no me parecería adecuado el decir una tiene más importancia que otra, sino más bien el poder decir que esta necesidad educativa tendría un proceso de intervención un poquito más complejo, tendría que investigar un poco más para poder ayudar al estudiante, si necesita un poquito más de tiempo de intervención, y el estudiante de acá, pues voy a tardar un poquito menos, pero pues ambos necesitan atención, ¿sí? No me parece dar más importancia a una que a otra, Y ¿sí? esto es lo que tú mencionas en este momento es muy importante, porque yo he visto, ¿no? Personalmente lo digo, existen padres de familia que a veces creen que porque su hijo, su hija tienen una dificultad específica, más conocida, no sé, se le tiene que prestar mayor atención. Tal vez existen algunas dificultades de aprendizaje que no son tan visibles a simple vista, pero como tú lo mencionas, necesitan la misma importancia y dedicarles el mismo tiempo que a la otra necesidad educativa, porque en fin de cuentas son problemas que le están afectando al estudiante de una u otra manera, ¿no? En cualquiera que sea el grado. Ahora bien, en este sentido, Alexis, nosotros como casi profesionales, como tú lo dices, ¿cómo se tiene que realizar una correcta evaluación psicopedagógica? Una buena, correcta evaluación psicopedagógica. Bueno, te voy a hablar en general, sí, una evaluación psicopedagógica en general, puesto que tú conoces que el proceso de intervención, acompañamiento en las unidades educativas eh, vienen llevadas con procesos burocráticos bastante amplios, ¿no? Entonces, te voy a hablar en general. Se necesitan tres pasos, por así decirlo. Necesitamos un buen diagnóstico, un buen pronóstico y un buen tratamiento, ¿sí? Entonces, para hacer un buen diagnóstico necesitamos de un trabajo interdisciplinar, ¿sí? Como psicopedagogos, por ejemplo, podemos tomar bastantes técnicas, instrumentos para
para, por ejemplo, saber que un niño tiene autismo, ¿sí? Entonces, yo ya tengo un diagnóstico presuntivo de que tiene autismo, pero antes ya de intervenir, es necesario y es parte del profesionalismo de esta ciencia el tener el trabajo interdisciplinar con un médico o con un neuropediatra, por ejemplo, ¿sí? Para que me dé la certeza, la veracidad de que este niño tiene autismo. Como sabemos, el autismo es un trastorno generalizado del neurodesarrollo. Entonces, podemos tranquilamente medir, saber si tiene o no tiene autismo a través de neuroimagen, a través de cualquier tipo de examen médico. Entonces, el médico ya sabrá, ¿sí? Por ejemplo, en un estudiante con TDAH, el médico ya sabrá con un electroencefalograma donde hay una hipoactivación cortical, donde hay una hiperactivación subcortical, de lo cual padecen estos estudiantes con TDAH. Sí, entonces ya es verídico, ya sé que sí tiene. Gracias por confirmarme. Si yo ya tenía lista la puerta para girar la manija, pero necesitaba el permiso y me diga, sí, sigue, interven. ¿Sí? Entonces, con esto nosotros tenemos un buen diagnóstico, un buen pronóstico para saber cuánto tiempo tendremos que intervenir, cuántas horas de sesión, cuántos días a la semana, ¿sí? Entonces, con ello tenemos el pronóstico y tenemos el tratamiento. Este diagnóstico así es bastante criticado por las etiquetas, por estas etiquetas que se supone discriminan a los estudiantes, pero es un poquito más complejo, sino que yo creo que este tipo de diagnóstico más bien nos abre el camino, nos despeja el camino para saber cómo llegar al estudiante con esa intervención personalizada para mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, Alexis. Lo que tú mencionas siempre me hace aterrizar a mí porque me olvido yo muchas veces de que una correcta intervención psicopedagógica no tiene que realizarla solamente un profesional, ¿no? Sino que tiene que anclarse también, apoyarse de otro tipo de profesionales que tienen otra perspectiva, otra visión y otro manejo de las dificultades que pueda tener el estudiante. Y claro está lo que tú mencionas. eh, Se necesita la ayuda de varios profesionales más. Y también en este sentido, Alexis, tú has mencionado algo muy importante, el avance de la ciencia para descubrir las nuevas dificultades de aprendizaje, porque si bien es cierto, nos damos cuenta de que cuando va pasando, va avanzando el tiempo, vamos avanzando en los años y aparecen nuevas dificultades de aprendizaje. En este sentido y con el desarrollo de la tecnología, de la ciencia, y tú que eres un estudioso, un apasionado por la neurociencia, explícanos un poquito específicamente la neurociencia, cómo ha aportado a la psicopedagogía. Pues muchísimo. La neurociencia ha aportado muchísimo, no solo en la psicopedagogía, sino en muchas disciplinas, en muchas ciencias. Específicamente en la psicopedagogía ha aportado la neurociencia cognitiva y el avance de la misma tecnología, como yo te decía antes, estos estudios con neuroimagen, tomografías, electroencefalogramas, resonancias magnéticas. Con ello sabemos si el estudiante, como te dije antes, tiene TDAH con esta conducta cerebral que se manifiesta. O, por ejemplo, te pongo esto que también nos muestran las neurociencias, que en personas con autismo hay menos desarrollo de las neuronas en la amígdala, ¿sí? O que hay un menor desarrollo también en las neuronas espejo, por lo cual hay esa falta de empatía, ¿sí? Entonces la neurociencia aporta muchísimo, aporta en esto que te dije de abrirnos el camino para saber cómo aterrizar con la intervención. La neurociencia es que nos despeja muchas dudas en este campo de la psicopedagogía, Patricio. Sí, Alexis, gracias por esta aclaración también. Y ahora sí, ya entrando de lleno en las dificultades de aprendizaje asociadas y no asociadas, que ya lo habíamos mencionado, eh, siempre, ¿no? Nosotros en las instituciones utilizamos
el DIAC, Documento Individual de Adaptaciones Curriculares para los estudiantes que tienen este tipo de complicaciones, ¿no? Pero tú me mencionabas anteriormente conversando sobre el DUA, que es el Documento Universal de Aprendizaje. Tú me mencionabas que el documento universal se lo puede aplicar de mejor manera y puede beneficiar más que el DIAC o aplicarlo en las instituciones educativas en varios aspectos puede ser de una gran ayuda. Explícanos un poquito estas diferencias. Sí, bueno, al hablar de diferencias es muy puntual, ¿sabes? Es muy puntual. Decir, dame una diferencia y ya. Pero este tema, esta pregunta, me, me hace pensar en que hay un debate, da mucho de qué hablar, ¿sí? Entonces, bueno, en cuanto al DIAC, yo creo que el documento individual de adaptación curricular, pues es un apoyo, ¿no? Un apoyo para el docente, para saber cómo llevar el proceso de aprendizaje en estudiantes con necesidades educativas. Entonces, bueno, este documento modifica el currículo. Se supone que este currículo nacional es flexible, pero aún así, a mí me parece que en lugar de incluir al estudiante y en lugar de llevar el proceso de aprendizaje de manera correcta, es todo lo contrario y excluye al estudiante. ¿Por qué? Porque el currículo se basa mucho más en simplemente un libro. Te dan el libro, te dan los contenidos, tienes el profe te pide unas hojas o un cuaderno y se acabó. Empezamos las clases. Entonces, cuando hay estas necesidades educativas y modificamos el currículo para hacer un DIAC, el estudiante se excluye. ¿Cómo se excluye? Pues lo he vivido. Estuve dentro de aula y, por ejemplo, un estudiante con necesidades está haciendo pues otro trabajo, otra tarea. Entonces los niños, los compañeros, empiezan a decir, oye, ¿y tú por qué no haces lo mismo que nosotros? ¿Tú no puedes hacer lo mismo que nosotros? ¿Sí? O piensan que está fuera de clase. Profe, él no está haciendo lo mismo que nosotros. ¿Sí? Entonces el niño pues se va a sentir mal y están excluyendo al estudiante. Aparte también, el profe tiene que preparar la clase para este estudiante y aparte para toda la clase. ¿Sí? Entonces, no me parece adecuado. Y aquí está la diferencia en que el DUA, el diseño universal de aprendizaje, pues nace de la arquitectura, Patricio, nace de la arquitectura, en donde, por ejemplo, al ser primero, antes en la arquitectura, se construía un edificio, ¿sí? Se hacía una edificación y se le construía, pues, ordinariamente, común y corriente, un edificio, puertas, ventanas, gradas. Se acabó. Digamos que yo tengo una discapacidad física. Yo con silla de ruedas no voy a poder subir la vereda, no voy a poder subir las gradas, no voy a poder entrar a ese lugar. Si soy no vidente y no hay señalética en braille, no me voy a poder guiar para entrar al edificio. ¿Sí? Entonces, esto es perjudicial para esa edificación con el propósito que tenga su existencia. Entonces, para que cumpla con ese propósito, el edificio va a tener que quitar ciertas partes, volver a construir nuevas partes como rampas, ascensor, señalética, ¿sí? Entonces hay pérdida de tiempo y hay doble gasto de dinero, ¿sí? Entonces, con el diseño universal en arquitectura se crea directamente un edificio ya con ascensor, con rampas y todo lo que te mencioné, ¿sí? Entonces, la persona con discapacidad física va a usar la silla de ruedas, va a usar la rampa, ¿sí? Va a usar el ascensor y bien, ya hay accesibilidad. Y una persona que tampoco tiene discapacidad física, una persona común y corriente, si desea, pues también puede usar la rampa, también puede usar el ascensor, ¿sí? Hay un beneficio para todos. Esto aterriza en la escuela, en las instituciones educativas, aterriza diseñando un currículo flexible para todos. Por ejemplo, si yo soy un profe y les digo, quiero que se aprendan un poema y que proclamen este poema frente a la clase. Si yo soy un estudiante con baja visión y yo solo tengo el libro de papel, pues no voy a aprenderlo, peor proclamarlo, ¿sí? Entonces,
con el currículo flexible, yo voy a proponer que se aprendan el poema con el libro, con el pizarrón, con un audiolibro. Puedo elegir también una narración de una persona, y el estudiante que tiene baja visión tranquilamente va a aprender el poema con el audiolibro, escuchando a la persona que me está narrando, y lo proclamo. Y también el estudiante que no tiene ninguna necesidad educativa especial, pues se puede beneficiar también del libro y también del audiolibro, y ganamos todos. Ya no hay pérdida de tiempo, ¿sí? No hay pérdida de dinero. Y cabe recalcar que este diseño universal es respaldado, es fundamentado con la neurociencia mismo, donde se basa en que todas estas opciones, toda esta especificidad de cada uno de las entradas de aprendizaje se basan bueno, en los neuromitos llamados estilos de aprendizaje. Ahora ya con la neurociencia, estas vías de entrada de la información, ¿sí? Entonces ya tenemos el currículo flexible y ganamos todos. Y no excluimos a nadie, ¿sí? No hay Perfecto. doble trabajo. Y realmente siempre en educación hay que actualizarse. Nosotros nos vamos actualizando dependiendo de las dificultades que vayamos encontrando en el camino, y es muy importante tomar en cuenta lo que tú nos mencionas en este momento, a nuevos diseños curriculares, a nuevas estrategias metodológicas, a nuevos planteamientos educativos para transformar e incluir, no excluir, ¿no? Porque lo que se requiere con las adaptaciones curriculares es incluir al estudiante que tiene estas dificultades, ¿no? Pero tenemos todavía muchos errores y en eso hay que seguir trabajando. Siempre vamos a tener errores en el ámbito educativo, pero la idea es siempre irlos mejorando, ir trabajando e ir desarrollando nuevas cosas que necesitamos aprender. Ahora sí, Para eso estamos. ahora sí, Alexis, mira que en este tiempo de confinamiento nos ha tocado vivir una realidad virtual, no sé, por así decirlo, ¿no? Y las clases también en el ámbito educativo, psicopedagógico, nos hemos tenido que adaptar a un acercamiento al estudiante mediante la web, en línea, mediante videoconferencias, eh, como estamos en este momento. Pero tú consideras, o más bien, ¿cómo afectaría esto a los estudiantes, no tener acceso directo a sus docentes? Eh, Como sabemos, pues necesitamos, ¿no? De una interacción en persona. Somos seres netamente sociales, necesitamos de esta interacción frente a frente. Entonces, imagínate pasar directamente a una educación de modelo virtual, que hay esta metodología de educación virtual, y pues no es lo mismo, no es lo mismo. Se trata de llegar al estudiante. Este modelo de educación virtual tiene todas las herramientas didácticas virtuales para llegar al estudiante. Y sí, sí se puede llegar, hablando de estudiantes de ciertas edades. Sí, entonces yo pienso específicamente que este cambio afectaría más a los más pequeños, porque como tú sabes, y como, bueno, es un poco cliché en nuestro campo de la psicología, en la pedagogía, pues que nuestros niños son como una esponja, ¿no? Entonces absorben muchas cosas, y pues es que es necesario. Ahora imagínate pasar de un ambiente tan llamativo, mucha interacción social con los compañeritos, los profes, personas nuevas, sentimientos nuevos, a pasar a estar en casa frente a una pantalla. Entonces, aquí ya viene, cabe mencionar estas ventanas de oportunidad que tienen que aprovechar los estudiantes a ciertas edades en los pequeños para aprender a mejorar el idioma, para perfeccionar la lectura, la escritura, el cálculo, ¿sí? Entonces, pues definitivamente pienso que es perjudicial, no en una manera grave, pero pues lo es, al no aprovechar directamente esta interacción, esta estimulación que ellos necesitan. Bien, Alexis, eh, en en este sentido a las clases virtuales nos hemos estado acostumbrando poco a poco, ¿no? Pero sí es necesario mencionar que debe ser solamente hasta que nosotros podamos vencer
esta pandemia que nos aqueja en este momento y también podamos volver a las aulas en un ambiente, como tú lo dices, un ambiente adecuado, pedagógico, con todas las herramientas que los más pequeños necesitan. Y no solamente los más pequeños, sino todos, porque nos hemos dado cuenta de la cantidad de estrés que hemos acumulado en el confinamiento, estar encerrados en casa. Por tanto, no es necesario y urgente buscar en la familia nuevas estrategias, metodologías para vencer los niveles de estrés y evitar cualquier tipo de problemas que se puedan venir asociados, ¿no? Como violencia intrafamiliar, violencia de género hacia los pequeños, qué sé yo. Alexis, nuestro tiempo en el programa se ha terminado. No sé si nos quieras dar un mensaje final. Muchas gracias. Claro, Pato. Bueno, pues en este tiempo de pandemia, de cuarentena, yo podría decir pues que no desistamos, que nos esforcemos, que sigamos con ese papel de padres, de docentes, de amigos, de novio, de compañeros, ¿sí? Que, que, que nos mantengamos en este camino, ¿sí? Que no desistamos, sigamos allí, nos juntemos, que haya esa cohesión social, que prosigamos, que demos ese valor a la educación, nos preparemos, ¿sí? Para un futuro en el que no nos agarre en curva como nos ha estado agarrando ahora. Y pues nada, Pato, de verdad, gracias por todo el apoyo, por la invitación. Espero ya pues que todo pase y de verdad que nos mantengamos todos juntos. Muchas gracias más bien a ti, Alexis, por aceptar la invitación. Siempre es un gusto poder conversar contigo porque eres un gran profesional. Para mí ya lo eres, ¿no? Eres un gran profesional y siempre me gusta conversar porque tienes datos específicos, actuales y siempre te estás actualizando. Y esto no lo digo porque seas mi amigo, sino porque este criterio lo compartimos muchas personas que te conocemos. Eh, Te agradezco haber compartido estos 30 minutos conmigo y esperamos, como tú dices, que pronto podamos reunirnos nuevamente con nuestros familiares y poder reunirme contigo también para salir a recorrer las calles de Ibarra en bicicleta como alguna vez lo hemos hecho. Gracias, Alexis. Buenas noches. Gracias, Pato. Buenas noches.